Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Bien, hemos comenzado la tercera semana y es bueno los que quieran hacer ejercicios espirituales en casa o a través de estos videos, pues tener el libro de los ejercicios espirituales, un libro que es pequeño, se puede imprimir o se puede comprar en cualquier librería religiosa, generalmente siempre lo tienen. Estamos siguiendo el punto 190, que nos va diciendo que hay una primera contemplación desde Betania hasta la última cena. Y ya en el punto 191 nos habla de que se puede meditar el lavatorio de los pies, que lo hemos hecho esta noche, y también cuando dio el Santísimo Cuerpo y su preciosa sangre a sus discípulos. Bueno, pues esto es lo que vamos a meditar esta noche, la última cena. Hay una nota que no la hemos comentado sobre el coloquio. Cuando hemos hecho el lavatorio de los pies, dice que se puede hacer un coloquio en el 198, después cuando ha hablado de los puntos y llega al sexto punto, dice coloquio. Y entonces habla de un solo coloquio con Cristo, pero en la nota dice que se pueden hacer varios coloquios con la Virgen, con Cristo, con el Padre. Leemos un poquito la nota para ver cómo podemos desarrollarlo en otra ocasión, si se quiere. Dice así, hay que advertir, estamos en el 199, hay que advertir, como ya antes y en parte está expuesto, dice el número 54, que en los coloquios debemos hablar y pedir según la materia correspondiente. En este caso, pues sería dolor, pues por nuestros pecados que han crucificado al Señor y le han llevado a la pasión, ¿no? Entonces, cuando dice según la materia correspondiente, el Padre Iglesias dice en la nota que es las disposiciones del que se ejercita, lo que busca o la necesidad especial que siente. Bien, entonces, según la materia correspondiente, es a saber, según me halle tentado o consolado, o según desee adquirir una virtud u otra, según quiera resolverme a una parte o a otra. Bueno, pues a lo mejor, si quiero mejor, pues adquirir la virtud de la mortificación, de la penitencia, pues Cristo vemos cómo se humilla, ¿no? Según quiera dolerme o gozarme en el misterio. En el sentido aquí siempre es el dolor, la pasión siempre es dolor. Cuando venga la resurrección será pues el gozo, ¿no? También la pasión pues nos libra de las tentaciones o también de las desolaciones, porque la cruz de Cristo es fuerza de Dios. El crucifijo no lleva a la derrota, sino lleva pues a ponerse en acción, a trabajar por Cristo, viendo si Él pasó esto, pues como yo me voy a volver perezoso, me voy a volver atrás, ¿no? En fin, pidiendo aquello que más eficazmente deseo sobre alguna cosa particular. De esta manera, el que se ejercita puede hacer un solo coloquio con Cristo, lo que ha dicho en el punto 198, puede hacer un solo coloquio con Cristo nuestro Señor, o si la materia o la devoción le mueve a ello, puede hacer 3 coloquios, uno con la Madre, otro con el Hijo, otro con el Padre, de la misma manera que queda dicho en la segunda semana, en la meditación de las 2 banderas. Nos remite al número 147, ahí aparecen 3 coloquios, con la nota siguiente a los binarios, en el punto 157. Bueno, simplemente una pequeña aclaración, que eso lo podíais leer, pero bueno, es bueno también decirlo y así se motiva más, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a la última cena. Vamos a coger 2 textos. Un texto será de Mateo 26, 20 siguientes, Mateo 26, 20 siguientes. Otro será de Lucas 22, 14 siguientes.
Cuando digo siguientes, significa ese versículo y los siguientes, hasta que acaba la última cena. Comenzamos por Mateo 26, 20. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, estas palabras pues fueron como eléctricas para los apóstoles, ¿no? Uno le va a entregar. No sospechaban nada de Judas. Realmente los ladrones pues lo hacen de tal manera que no se note, ¿no? Claro, si un ladrón roba a pleno día, pues entonces delante de toda la gente, entonces está perdido, ¿no? Bien, ahí vemos el dolor de Cristo, ¿no? Porque Cristo eligió a Judas con mucho amor, igual que a los demás, ¿no? Más para un cargo muy importante en la iglesia, ¿no? Un cargo muy importante, y les dio unos poderes muy grandes. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. Bien, Jesús todavía confía en él, le da de comer, en el sentido, en esa cena, ¿no? Y después le va a dar su cuerpo. Es decir, siempre el Señor, aparte es como una prueba también, ese va a ser, pero siempre como está esperando, espera la conversión. Siempre, mientras hay vida, siempre uno puede arrepentirse. Por eso la Iglesia pide por los moribundos. Son momentos decisivos. Ahí se decide toda la vida, la eternidad en el cielo o en el infierno. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. La palabra pues más fuerte que hay en la Biblia. Más le valdría no haber nacido. Sentido porque da como a entender, aunque la Iglesia no lo dice, la Iglesia no dice que Judas ha estado condenado, no dice de nadie, pero bueno, si más le valdría no haber nacido, si está en el cielo le valdría haber nacido, ¿no? Cada uno que saque sus conclusiones, pero la Iglesia no dice que esté condenado. Pero la palabra es fortísima, la palabra es fortísima, y además en boca de Jesús. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Bueno, pues aquí ya se ve pues las respuestas de Jesús. Eso lo dice también Jesús en otro sitio, ¿no? Mejor le pregunto una cosa y dice: tú lo has dicho. Bueno, pensaba que estaba de incógnito, pero según como era un poco tonto, porque Jesús en muchas ocasiones predice lo que uno piensa y predice el futuro. Entonces, ¿yo soy acaso yo? A lo mejor también quería pues que mejor verificar si él lo sabía o no lo sabía. Entonces, mira, claro que lo sé, tú lo has dicho, eres tú. Bueno, momentos tétricos. Y continúa. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Entonces Jesús siempre que va a comer, siempre pronuncia la bendición. Por eso en las familias cristianas siempre la costumbre es bendecir la mesa. Y después, no sé, yo soy gente, a veces no, que como testimonio, no por aparentar, sino van a un restaurante y bendicen la mesa, aunque a lo mejor alguno le mire extrañado, ¿no? Pues muy bien, es un testimonio cristiano. No tiene por qué, en casa lo hago, y voy a un restaurante, allí no lo hago.
¿No será que te estás avergonzando de Cristo? Eso les pasa a personas, o nos pasa a nosotros. Es decir, cada uno que se examine, ¿no? No hago este gesto cristiano porque me avergüenzo, o no llevo la cruz, yo que sé, voy a una procesión de la Virgen del Carmen, llevo la cruz aquí con una cadenita, se ve la cruz, pero voy a otro sitio y no se ve la cruz, me la meto por dentro. Nos avergonzamos a veces de Cristo. ¿Verdad que Cristo critica a los que rezan en medio de las plazas para que todo el mundo los vea y esto? También en aquella época el rezar públicamente estaba muy bien visto, pero a lo mejor ahora no está bien visto. Cuando veáis a un político rezar públicamente, me lo decís, al menos en España. No reza nadie. Es decir, algunos son católicos, pero se avergüenzan. O les va a dar menos votos. Es así la cosa. Entonces, está diciendo también que lo partió. Bueno, normal, que si el pan, pues para darlo, si le das un trozo de pan no se van a comer a lo mejor tanto. Depende del ritual de la mesa y cómo serían los panes, no sabemos cómo serían. A lo mejor los estudiosos sí que lo saben porque se ha estudiado todo, todos los detalles se ha estudiado. Pero bueno, yo no, eso no lo sé. Pero bueno, me imagino que sería un poquito grande, ¿no? Entonces un trocito de pan, ¿no? Y este gesto quedó en la primera comunidad como el signo de la Santa Misa o de la Eucaristía. No se llamaba ni misa, ni Eucaristía, ni celebración de la Cena del Señor, se llamaba la fracción del pan. Entonces, a lo mejor un cristiano le preguntaba a otro, pues no sé, en Antioquía, o en Alejandría, o en Roma, oye, ¿cuándo va a ser la fracción del pan? Mira, va a ser en casa de tal, porque no habían templos. En casa, pues yo qué sé, de Ezequías, va a ser el domingo, el primer día de la semana, pues será a las 12. Bueno, pues ya. Y decían la fracción del pan, porque quedó de este gesto de Jesús, fracción del pan. Después ya fueron cambiando de nombres. Entonces, tomad y comed, esto es mi cuerpo. También, pues, otra sorpresa, ¿no? En este caso, agradable. La primera, el traidor. La segunda, pues, es su cuerpo, ¿no? Mejor al principio no lo entendían del todo, ¿no? O lo fueron entendiendo, o lo preguntaron. Pero bueno, sabemos que en ese momento Jesús instituye uno de los sacramentos que han vuelto loco a muchas personas, ¿no? En Toledo hay una señora que fue muy rica, estamos hablando, pues, no sé, de 4 siglos o así, no me acuerdo bien cuándo nació, que le llaman la loca del sacramento, que la quieren hacer santa, porque era muy rica y construyó iglesias y ayudó a muchos sacerdotes y promovió mucho el culto eucarístico. Se llama, ahora no me acuerdo bien, no sé, Enríquez o así de apellido, me parece, pero bueno, es del pueblo de Torrijos, uno dice, la loca del sacramento de Torrijos, y sale la historia de esta señora que la quieren hacer santa, y ya digo, la época puede ser de hace 4 siglos más o menos, ¿no? Bien, entonces también tenemos a San Manuel González, el obispo de los sagrarios abandonados. Vio, pues, en las iglesias que nadie iba, pues, a rezar, y entonces fundó, que todavía existe, un grupo de Marías y de Juanes, gente que acompañan a Jesús en el sagrario. Y entonces en sitios, pues, que la iglesia estaba vacía, como está ahora en muchos sitios, y se comprometían a ir, estar unas horas y tal. En aquel tiempo no había tanto lo de la exposición del Santísimo Perpetua, eso no existía tanto. Pero bueno, una cosa también hay que ver, esto hay que verlo, es decir, yo voy a una capilla al Santísimo, así, voy a estar un rato. Paso por una iglesia que está al sagrario, eso ya no me atrae tanto. ¿Por qué? Si es lo mismo. La única diferencia es que cuando está el Santísimo expuesto, ha de haber una persona delante. Si está el sagrario solo, ojalá vaya en persona, pero no es necesario, o la iglesia no manda, en serio que obligatoriamente hay una persona delante. En cambio, en la exposición del Santísimo. Pero para el caso lo mismo, está aquí, tenemos la exposición esta tarde, aquí está el sagrario, hay que vivir de fe y Dios, si no veo el pan,
en el sentido, la forma de pan, la especie de pan, pues ya no me atrae tanto. Bueno, pues si aquí lo que atrae es la persona, no la especie. Entonces, pero antes, como no existía apenas las capillas de adoración perpetua, pues la gente, pues al sagrario, el sagrario, siempre el sagrario. Bien. Bueno, pues entonces, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Claro, donde está el cuerpo está la persona, y la persona es divina, siempre acordémonos. Jesucristo tiene solamente una persona, que es el Hijo de Dios, una persona divina. Y después se hace hombre, y entonces toma una naturaleza humana, no una persona humana, sino una naturaleza humana. Esa misma persona sustenta dos naturalezas. Un poco a veces complicado de comprender. Esa misma persona sustenta dos naturalezas. La divina desde siempre, desde toda la eternidad, y en ese momento de la encarnación sustenta pues la naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, pues aquí tenemos la institución de la Eucaristía, que para nosotros pues es muy importante, y más dentro de los ejercicios espirituales, y ojalá pues salgamos con todavía más devoción a la Santísima Eucaristía. Después tomó el cáliz, la copa, pronunció la acción de gracias, siempre decir pues estas oraciones. También en la cena había también un ritual de oraciones, Era una cena religiosa, no una cena así cualquiera, familiar o lo que sea, de amigos, no. Era una cena que se celebraba en todas las casas, era la fiesta de Pascua y la cena de Pascua. Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesucristo milagrosamente adelanta su pasión, la adelanta sacramentalmente. Entonces la hace presente en ese momento, Se hace presente su sangre, que va a ser derramada, pero ya se hace presente. Nosotros hacemos presente, pero una cosa que ya pasó, pero lo hacemos presente. Es decir, cuando uno va a misa, está asistiendo a el Calvario, está asistiendo, como hacía el Padre Pío, dice, cuando voy a la misa, voy pues a subir al monte Calvario, porque es el santo sacrificio de Jesucristo, que fue solamente una vez, pero se hace presente o se renueva en todas las misas, en todas las misas. San Ignacio de Loyola lloraba en casi todas las misas, era un llorón, se emocionaba. Se ve el San Ignacio de Loyola fuerte, militar, pues predicando los ejercicios y hablando con la gente, pero era muy sensible San Ignacio de Loyola, al menos con las cosas de Dios. Aparece también en la vida un poquito, pero no habla mucho de eso, pero sí. Y también una cosa que choca mucho, pero bueno, San Ignacio de Loyola se ordena de sacerdote y pasa más o menos un año sin celebrar misa. O lo vería tan grande, yo no sé qué pensaría. Generalmente uno cuando se ordena sacerdote pues celebra la misa, no enseguida, al día siguiente. En sí, actualmente la liturgia actual, en sí, el mismo día que se ordena celebra misa, porque concelebra con el obispo, ya la primera misa. Aunque después le dicen una estampita, primera misa en la parroquia tal, a lo mejor en su parroquia, ¿no? Entonces se hace ya una misa más solemne, ¿no? Es la primera misa que se llama. Bien, bueno, pues entonces cada misa se hace presente el sacrificio de Cristo, que ya sucedió, pero vuelve a hacerse presente. Y en este caso se adelanta, de una manera milagrosa. Bien, entonces, esta es mi sangre de la alianza. Bueno, pues una alianza, es la nueva alianza, porque también una manera de dos personas que hacen un pacto es comer juntas. En España había una costumbre a veces que iban a vender ganado, mejor pues uno le vendía 3 vacas y le pagaba, o cambiaban por un caballo, lo que sea. Antiguamente, en las ferias de ganado, que todavía hay, pero ya no es lo mismo que antes, ¿no? La gente está motorizada.
Y entonces, bueno, pues ya hemos hecho un trato, ahora vamos a comer juntos. Hemos hecho un trato y hemos llegado, bueno, pues la alianza es que el Señor te perdona los pecados. Y el Señor te abre las puertas del cielo. Y el Señor te da la posibilidad de que tú también hagas alianza. Y como haces alianza, bueno, pues comiendo su cuerpo y su sangre, viviendo en cristiano, entonces Él te da todas las gracias con su pasión, muerte y resurrección para que estés en el cielo. Ahora tú también tienes que la alianza de dos partes. Ayer celebramos el matrimonio, ¿no? Bueno, pues aquí en el colegio se celebró un matrimonio. Bueno, pues una alianza de amor. Es decir, pues se llama Raúl. Raúl prometió serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y así, pues, respetarle todos los días de su vida. Bueno, bien. Y ella también, se llama Bárbara, pues a Raúl lo mismo. Entonces, una alianza. Y como signo, pues, que no es obligatorio, llevan en el dedo, pues, una alianza, un anillo, ¿no? Que se llama alianza también, ¿no? Bien. Y también, pues, la alianza militar, por ejemplo, de la OTAN. La OTAN es alianza del Tratado del Atlántico Norte, eso se llama la OTAN, o NATO también se llama, o alianza de un equipo de fútbol, lo que sea. Bueno, bien, pues esto es lo más grande, ¿no? Además se cumple. Yo estaré con ustedes, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Siempre estará en la Eucaristía, siempre, siempre. Y lo bueno que Jesucristo constantemente, cuando uno está un poco bajoneado, está un poco depresivo, pues en ese momento se está ofreciendo Jesucristo al Padre por ti, en la cruz, en cualquier altar, porque Jesucristo no se ofrece solo, se ofrece con toda la iglesia, con toda la iglesia. Él es la cabeza de un cuerpo, y no dice, ahora me ofrezco al Padre solamente la cabeza, no, la cabeza siempre va con el cuerpo. Bueno, se pueden sacar muchísimas conclusiones estupendas, maravillosas, consoladoras. Por eso San Ignacio pues lloraba, y el Padre Pío pues ahí con sus llagas pues sufría en la misa, y el Padre Pío tardaba a veces 1 hora y media en la misa. Bueno, también la hacía por la mañana y era un sitio que iba mejor poca gente, o la gente ya lo sabía, ¿no? Le pidieron que se tapara las llagas para que no. Al principio no le creían al Padre Pío, tuvo problemas a veces con personas del Vaticano y esto, porque no le creían, pero bueno, el humilde, tápese las llagas, me tapo las llagas, todo lo que le dicen, no celebre de esta manera, celebre de esta manera. Por eso es santo, porque como Santa Bernardita Subirús, porque fueron humildes, ya está. Y después construyó un gran hospital, el hospital Alivio del Sufrimiento, no sé cómo se dice en italiano, Alivio del Sufrimiento. Y todavía está ese hospital, al lado del convento lo hizo, pero grandioso, Además, en aquellos tiempos, los últimos aparatos para que el enfermo, como él sufría tanto con las llagas, pues bueno, a ver qué hace. Y también como era famoso y recibía muchos donativos, pues con eso construyó un gran hospital. Alivio del Sufrimiento se llama el hospital. Bueno, pues sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Eso Papa Benedicto ha querido que sea la frase bíblica, por muchos, por muchos. En sí es por todos, porque Cristo no muere eso. Ahora, ahí se puede dar una interpretación, no todos serán los que se acojan a esa alianza, a esa sangre. Aparte que no es que todo el mundo se salva, el infierno está vacío. Bueno, eso es mentira. Porque entonces, si eso es verdad, ¿cómo dice Jesucristo que cuando valga a juzgar separará las ovejas de las cabras, a la derecha y a la izquierda? Y a uno le diría, venid benditos de mi Padre, y a otro, ir al fuego eterno. Entonces estaría mintiendo. Ahora, hay muchos pocos, eso no sabemos. Ojalá todos se salven. Nosotros no tenemos que desear la condenación a nadie, ni a Judas ni a nadie. Y debemos rezar por todos los difuntos, aunque uno, yo que sé, como alguno que dijo, yo ahora que estoy bien, si estoy enfermo y he perdido la cabeza, si viene un sacerdote, que no me lo traigan, que no se presente en mi casa. Pero bueno,
Hay que rezar por todos. No sabemos de dentro lo que ha pasado en los últimos momentos. Bien, para el perdón de los pecados. Entonces, esa es la alianza. El Señor te perdona. Ahora tú has de cogerte a esa alianza. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Bueno, está anunciando que el cielo también es como un banquete y eres invitado. También el cielo es una boda. La boda van unido generalmente a un banquete, ¿no? Porque ¿quién se casa? El esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Y Cristo, ¿con quién se casa? Con la esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Y ese día ya la esposa ya está lo más embellecida posible. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo, los que están en el purgatorio han salido, están todos los que se salvan y están pues todos limpios de pecado, porque en el cielo, dice Apocalipsis, no entrará nada impuro. Entonces ya no se bautiza más gente, porque ya se ha acabado el mundo, o el mundo de la humanidad. Los que están en el infierno están en el infierno, y entonces ya más limpia no puede estar la iglesia, porque ya no hay más pecados, ya no hay más pecados, ya no se está en la tierra. Entonces vienen las bodas del Cordero, Cordero degollado. ¿Quién es él? Pues Cristo, la sangre de Cristo que ha sido derramada. Bien, entonces, hasta que beba del vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron hasta el monte de los olivos. Bueno, entonces vemos, bueno, pues como el himno es el himno que se cantaba. Toda la celebración de la Pascua judía, que todavía lo celebran los judíos piadosos, porque hay muchos judíos agnósticos y judíos, pues yo que sé, que no practican la religión. También hubo bastante pues decepción de judíos con el holocausto nazi. Somos el pueblo elegido, ¿cómo es que nos han, digamos, pues torturado y matado a 6 millones de judíos? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo Dios lo ha permitido? Entonces mucha gente judía pues dejó la religión. Bien. También el judío también a veces se mete en muchos negocios, en el sentido, y claro, como te da mucho el dinero, pues Dios y el dinero tampoco funcionan. Pero hay judíos piadosos, hay judíos que sí, que practican y están esperando el Mesías y esto. Bueno, entonces pasamos ahora a la otra cita que he dicho, que es Lucas 22, 14, que repite un poco, pero bueno, algún detalle nuevo, lo voy leyendo y pues nos vale pues en este pasaje tan esencial para nosotros, porque después va a decir Jesús en Juan 6 al final: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan aunque muera vivirá, mi Padre es el que os da verdadero pan del cielo. Y dirá también: si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Es necesario la Sagrada Comunión para salvarse, a no ser que uno pues se haya bautizado y todavía no haya hecho la primera comunión. Pero actualmente, cuando uno se bautiza adulto, lo ideal es que se bautice, haga la primera comunión ese día y se confirme. Eso sería lo ideal. Y bueno, muchas veces sí que se bautiza y hace la primera comunión. Una persona de 40 años, de 50 años y esto. Bueno, son los sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, pues estamos en el Lucas 22, 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo. Jesús habla mucho siempre: no ha llegado mi hora. Le dice a la Virgen en las bodas de Caná: no ha llegado mi hora. La hora es esta, ¿no? Es la hora ya del sacrificio, es la hora de la entrega, es la hora de amar hasta el extremo. Al extremo llega la hora. También pasa, se dice en España, hubo un accidente muy fuerte, el coche quedó destrozado, pero a lo mejor pues tuvo un rasguño, no le pasó nada. Dice: no había llegado su hora. ¿Habéis oído eso? No había llegado su hora. Bueno, pues es la hora de la muerte, como Jesús, que ya está a punto de morir. Bueno, entonces cuando llegó la hora se sentó a la mesa
y los apóstoles con él. Y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Ardientemente. Utiliza palabras, digamos, superlativas, palabras de extremo, ¿no? A los amores hasta el extremo, ardientemente. Bueno, pues yo quisiera que en estos ejercicios pueden quedar muchas ideas, ¿no? Pero una idea es la siguiente, que cuando tú vas a ver a Jesús, al Santísimo, al Sagrario, a la custodia donde esté, es decir, no es tanto que tú vayas, sino que Él quiere estar contigo. Eso lo pensamos poco. Entonces, ardientemente quiere estar contigo. Eso, ojalá el chip lo cambiemos un poco. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Ardientemente quiero estar contigo, pues, en la capilla tal, en la parroquia tal, en donde sea, donde estoy yo, con cuerpo, alma, sangre y divinidad, antes de padecer. Bueno, pues Jesús la vivió con mucho cariño, esa cena, ¿no? Con mucho cariño. Y ya se veía venir todo. Claro, después de aquí lo vamos a meditar, ya viene, ya cuando ya se lo ve encima y parece que el Padre lo ha abandonado, ¿no? Me muero de tristeza, dirá en Getsemaní, y suda gotas de sangre, se estremece. Bueno, entonces, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bueno, pues más o menos las mismas palabras que ha dicho antes, ¿no? Bien, bueno, porque para entrar en el reino de Dios, pues hay que comer este pan y hay que beber esa sangre, ¿no? La pregunta es, que ya lo sabéis, pero lo repito, oye, pero ¿por qué el sacerdote come pues el cuerpo y bebe la sangre y nosotros no? Solamente comemos el cuerpo, porque en el cuerpo está toda la sangre también. Y también las personas celíacas que no pueden pues comer el gluten de la harina, pues entonces se les da, lo pide al sacerdote, eso me ha pasado a mí, a lo mejor lo habéis visto vosotros, viene la persona, acaba la gente de comulgar, se acerca al altar, el sacerdote le da pues a beber pues un poquito de la sangre de Cristo. Y ahí está todo el cuerpo también. No solamente está comulgando la sangre de Cristo, sino comulga la sangre y en esa sangre está todo el cuerpo. Es decir, que no hace falta comulgar las dos especies. La Iglesia permite, por ejemplo, ayer lo permitía, yo no di solamente el cuerpo de Cristo, pero se podía, en la boda se puede comer con las dos especies. Y también en los conventos, en los seminarios, en muchos sitios lo permite. Bueno, pues entonces eso me lleva, repito esa frase de Juan 6, si no coméis mi cuerpo y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Si no tienes vida, no puedes entrar en el reino. El reino de Dios, el cielo es la vida eterna. Entonces eso lo dice. Entonces no hay que rechazar la comunión. Y ahí pues yo no comulgo porque no soy digno de comulgar. Por supuesto que no eres digno de comulgar. Pero Dios quiere que comulgues. entonces no eres digno. Pero como ves la falsa humildad, no soy digno de comulgar, no comulgo. Pero entonces, si Dios quiere que comulgues, entonces no eres digno, pero eres un desobediente, feo. Vete a tu casa. Claro, es decir, por una parte quieres ser humilde y por otra parte quieres ser desobediente. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Si el Señor te dice, come, pues come. Dice, lávate los pies, te los lavo, pues déjate lavarlos. Entonces, claro, es que la falsa humildad, ahí, bueno, lo de Pedro también es falsa humildad. No, tú a mí no me lo lavas. Tú eres maestro, tú no eres un criado, tú no eres un esclavo. Bueno, pues si te lo mando, pues acéptalo. Si no eres desobediente, pero como Pedro no quería ser desobediente, pues los pies, la cabeza y todo. Bueno, y así se santificó. Y tomando el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, aquí Lucas primero
habla de la sangre y después habla del cuerpo. Bueno, y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió. ¿Ves? Siempre la palabra lo partió. Y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Bien. Cuando nosotros decimos en la liturgia, pues el memorial, este es el memorial, o la memoria, estamos haciendo memoria de la pasión de Cristo, no es lo que entendemos en castellano o de una memoria recordar. Entonces, pues yo puedo recordar, pues no sé, veo un partido de fútbol y digo, voy a ver que en YouTube, pues cómo fueron los goles de este equipo, ¿no? Aquí del Colo-Colo, en Chile el Colo-Colo, en España el Madrid, Barcelona, aquí la U, Jaime Buenulaz de la U, que lo sepan. No le hables mal de la U porque si no se enfada. Bueno, pues aquí cada país tiene sus equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo veo. Pero ese jugador que está ahora corriendo, a lo mejor está durmiendo en su casa o está cenando en un restaurante. Bueno, pues pero memorial. No, cuando dice memorial, litúrgicamente hablando, es hacer presente, realmente presente. Entonces, no es lo mismo que recordar en el lenguaje humano normal. Liturgia, memorial, hacer memoria, es hacer presente. Bien. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Bien, pues ya vemos la institución de la Eucaristía y cuando dice, haced esto en memoria mía, está ordenándolos de sacerdotes. Y en ese momento, este tema que a veces no le gusta a la gente, pero hay que explicarlo, en ese momento no había mujeres allí, Y entonces, pues, siempre la Iglesia lo ha visto así, que el sacramento del orden, del sacerdocio, es para los hombres, en ese sentido, ¿no? Porque quiso Cristo que sea así. Inmaculada Concepción, solamente hay una y es una mujer. Bueno, pues Cristo ha querido que fuera así, en ese sentido, ¿no? Eso no significa que lo más grande de la Iglesia sea el sacerdocio. Yo soy sacerdote y me puedo condenar. Por ser sacerdote no significa que me vaya a salvar. Bueno, lo más grande de la Iglesia es la santidad, no el sacerdocio. El sacerdocio, que es un don muy grande, sí, pero es también para el servicio de los fieles. El sacerdocio está en función también de dar el pan de vida eterna a los fieles, celebrar la Eucaristía para alimentar a toda la Iglesia, y alimentarle también a sí mismo, ¿no? Pero lo más grande no es el sacerdocio, lo más grande es, en el sentido, la santidad. Y aparte que el sacramento principal es el bautismo, ¿no? Y aparte que también el sacerdocio es para los fieles, pero no el sacerdocio ministerial, sino el sacerdocio común. Cuando uno se bautiza, se le hace sacerdote. Ayer bautizamos a una niña, se le hizo sacerdote, sacerdotisa en ese caso, ¿no? Común. Porque al unirse a Cristo, como Cristo es sacerdote, es como injertarse, entonces tú eres sacerdote. Se le ungió con un aceite que se llama Santo Crisma, que se le dice, por ese Santo Crisma te hago sacerdote, profeta y rey. Entonces, como Cristo fue sacerdote, profeta y rey, todos los cristianos son sacerdotes, profetas y reyes. Pero el sacerdocio ministerial, pues es para los hombres, ¿no? Hay mucha presión de las feministas, de todas esas cosas, bueno, pero nosotros no podemos cambiar. Ahora, pues, que se está hablando de las diaconisas, que aparecen ya en la Biblia, pero siempre se ha estudiado eso. La diaconisa era un ministerio en la Iglesia para ayudar a los presbíteros, a los obispos, en algunas celebraciones, pero no como sacramento.
El sacramento del orden tiene 3 grados: diácono, presbítero, que es sacerdote, lo que llamamos sacerdote, pues se llama presbítero, y episcopado. Diácono en griego significa servidor, presbítero significa anciano, y obispo vigilante. Tiene que vigilar a ver si alguien se de estos obispos. Hablo en griego, ¿eh? En griego. Bueno, entonces se habla de las diaconisas. Ahora en el sínodo se ha hablado de las diaconisas. Bueno, puede haber diaconisas, pero como servidoras, y como ahora hay también institución de catequistas. Bueno, entonces, ¿qué hacían las diaconisas en la iglesia primitiva? Pues esa palabra aparece en el Nuevo Testamento. Pues según los estudios, por ejemplo, en el bautizo por inmersión, que era por inmersión de las mujeres, les ayudaba a desnudarse y a vestirse. ¿Me explico? Bueno, pues porque diaconisa o diácono significa servidor. Entonces eran servidoras, y esto está escrito en griego, en el Nuevo Testamento. Entonces había que ponerlo, a la traducción pues es diácono, en ese sentido. Bueno, entonces hay una polémica, pero bueno, pues algún grupo, y en Alemania ha habido también, y bueno, continúa un poco, pues eso, las mujeres diaconisas del sacramento del orden, imposible. Te cargas, digamos, pues la fe, y te cargas el dogma del sacramento del orden. ¿Me explico, no? En otros sitios sí. Por ejemplo, ha habido una, sí, podríamos llamar misa, aunque no consagran, de la iglesia episcopaliana, me parece. Me puedo equivocar, pero bueno, si no, es parecido. La iglesia episcopaliana en Estados Unidos es la iglesia anglicana, es decir, cambia de nombre. Es decir, o en Sudáfrica, que hay también muchas iglesias, creo que le llaman episcopaliana o episcopal. Entonces, la proclamación o la toma de posesión de Donald Trump, ha habido una misa o una celebración litúrgica, porque no es la misa, porque no consagran, no tienen la sucesión apostólica los anglicanos. Pero bueno, lo hacen como si fuera una misa, y para ellos una misa o una Eucaristía, lo que sea. Y entonces, pues ha ido el presidente electo, y lo ha presidido una episcopa, es decir, porque ellas tienen episcopas, que antes no tenían, han estado siglos sin tener, pero ahora como con esto del feminismo, pues ya tienen episcopas. Y entonces, pues, se ha metido con el presidente la episcopa, diciéndole que respete a los inmigrantes, que no sé cuánto, que tal, porque quiere a los inmigrantes ilegales, los quiere sacar fuera, ¿no? Ya ha sacado algunos, ¿eh? Bueno, quiere decir, pues, en otras confesiones de hace poco, pues tienen sacerdotisas, tienen diaconisas, tienen todo, en ese sentido. Entonces, pues, ¿por qué nosotros no, los católicos? Bueno, pues porque nosotros conservamos el depósito de la fe. Y eso se lo dice San Pablo a Timoteo: conserva el depósito de la fe. No lo pierdas, ni lo cambies, ni lo adulteres, sino consérvalo. Entonces, la Iglesia en algunas cosas puede cambiar, pero en otras no puede cambiar, ¿eh? Eso no puede cambiar, porque es lo revelado por Jesucristo, y aparte de lo que se ha vivido siempre, con fundamento, ¿no? Bien, bueno, pues he tocado este tema, un poco para, claro, y hay un documento, no me acuerdo, de Juan Pablo II, que lo explica y tal. Y dice Juan Pablo II, esto es doctrina definida. Y entonces no se puede, y ese mismo documento dice, es infalible. No es dogma de fe. Bueno, es que hay unas disquisiciones un poco de esto, pero bueno, en pocas palabras, que no se puede cambiar. Es infalible, lo dice el documento, y es doctrina definida. Ya lo dijo Juan, y cuando le han preguntado al Papa Francisco, lo mismo, esto no, ordenar mujeres, pues no, sentido. Ahora, esto que se habla de diaconisas, en el documento final del sínodo se habla, que se estudie, qué tal, bueno, podrá ser como ministerio, lo entienden, ¿no? Es decir, bueno, pues como la catequista, la lectora, una ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión, pues mujeres que dan la comunión, o mujeres que llevan la comunión a los enfermos, eso sí, ya lo hay, eso, ya lo hay. Bueno, pues ánimo, que seamos hombres y mujeres eucarísticos, y que estemos dispuestos a dar la vida por Cristo, por la Eucaristía. Bueno, yo voy a acabar con una anécdota,
y ya está. Si no, ya, como es domingo, pues hablo un poquito más, ¿no? Bueno, San Pascual Bailón, que es el patrono de los congresos eucarísticos, santo español, aragonés, pastor de ovejas, pero se hizo franciscano después. Pues pobrecito, iba con las ovejas por las montañas y cuando veía en un valle y veía un campanario, ¡pum!, de rodillas. Y las ovejas comiendo, las ovejas no se ponían de rodillas. Y adoraba al Santísimo a lo lejos, mejor se veía abajo un pueblo, ahí está Jesús con la Eucaristía, y adoraba. Y después, y eso era bastante ignorante, no sé, se aprendió a leer, a lo mejor en el convento, no sé. Después escribió libros sobre la Eucaristía, por eso es patrono del Congreso Eucarístico. Pero era un devoto de primera categoría. Pues le encargaron llevar, yo no sé, una carta, no sé, el prior de su convento, a Francia. Y entonces, bueno, pues él iría pues en pobreza, como iban los franciscanos, caminando, como sea, no sé. O a veces si lleva alguno en una carreta, pues pediría para subir. Y entonces vinieron un hereje en un caballo con una espada. En aquel tiempo, pues estaban los herejes cátaros o albigenses, o los dos, ya no me acuerdo. Bueno. Y entonces le preguntó, lo vio vestido con el hábito franciscano, le dijo: ¿dónde está Cristo? Y el hombre se quedó así, en el cielo, y el hombre se fue. Y entonces dijo: ¿y por qué me ha preguntado dónde está Cristo? Después cayó en la cuenta y se puso triste, no sé, se echó a llorar. Dice: oh, he perdido el martirio. ¿Por qué he perdido el martirio? Porque tenía que haber respondido en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Y yo, que soy un devotísimo, pues no lo he dicho, porque si digo que en el Santísimo Sacramento me pincha como una aceituna. En el sentido de que, claro, va matando a los católicos, o lo hiere, lo que sea. Eso es la deducción que sacó él. Pero bueno, el Señor a lo mejor tenía que llegar la carta a su sitio, y por eso le inspiró en el cielo. Cristo está en el cielo y en el sagrario, en el Santísimo Sacramento, y en ningún sitio más. Como hombre, solamente la humanidad está en esos sitios. Después, como Dios, está en todas partes, infinito. Pero como hombre, solamente en el sagrario y en el cielo. Entonces, bueno, pues se puso triste, porque podía haber sido mártir de la Eucaristía y no lo fue, pero fue santo de la Eucaristía. San Pascual Bailón. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pradera me hace recostar.